Adictos Digitales nos invitaron al Summit de AMD en este 2026 y como pueden ver hay varias marcas detrás mío de diferentes vendors de la marca. Es decir, vamos a encontrarnos algunos que traen componentes, también laptops, estaciones de trabajo. ¿Qué les parece si mejor vamos a ver todo esto? Así que acompáñenme. Adictos Digitales, bienvenidos de nuevo. Yo soy Ed Corsa, para los que no me conocen, y estamos aquí en el AMD Summit. Vamos a arrancar con una marca interesante. Aquí estamos con Lenovo y para eso tenemos aquí el Lenovo Legion. Este pues es la nueva generación con los últimos APUs que tiene AMD y bueno, pues es un producto muy interesante que a mí me gusta. De hecho, yo tengo el de primera generación y aquí vamos a ver cosas que los controles se pueden quitar y varias correcciones al diseño anterior. Por ejemplo, me gusta que ya nada más para quitar el control ya no lo apagas, ya el botón de encendido lo movieron. Están muchos más cómodos los botones de acá arriba, también la salida de calor es más grande y nos vamos a encontrar con mejores gráficos, una pantalla igualmente enorme como ya estábamos acostumbrados y un performance bastante bueno con los videojuegos que ustedes pueden correr aquí. Obviamente esta es una consola con Windows 11, es básicamente una PC consolizada, pero no es lo más importante de lo que les quería hablar el día de hoy. Estoy muy emocionado porque de este lado tenemos una Lenovo Workstation. Esta es una P8 y es exactamente el mismo modelo con el que se hizo todo el mapeo de Alcatraz. Si ustedes vieron ese video de nosotros, la verdad es que es impresionante todo lo que pudieron hacer con el Threadripper que está dentro de esta computadora. Entonces, la verdad me emociona verlo porque es exactamente el mismo modelo que vi en San Francisco y que, bueno, pues puesto a buen uso, realmente puede dar resultados verdaderamente impresionantes. Pero pues eso nada más es una probadita de lo que vimos aquí en el AMD Summit. Así que vámonos con lo que sigue. Y ahora sí, bienvenidos a MSI, que traen productos bastante interesantes. De hecho, en cuestión de AMD, vamos a platicar de que traen un demo acá impresionante. Traen una placa X870 que va a soportar los procesadores más altos que tenemos ahí, pero pues nos están presumiendo un gabinetote que ya habíamos visto en CES. También lo habíamos visto en Computex. Este de aquí es el Maestro 900R, que es un gabinete enorme. Vean el número de ventiladores que tenemos ahí. Incluso los de abajo son de 160 milímetros. Esa es una medida bastante poco estándar que, bueno, pues ahí lo tienen. Le pueden poner hasta 2 enfriamientos de 420 milímetros y evidentemente también tenemos enfriamiento en la parte de arriba. Así que si le van a poner enfriamiento líquido, custom, lo que ustedes quieran, se puede. Y es un gabinete que está hecho para lucir todos los componentes que tengas ahí y que, bueno, pues ahí se ve muy bien con el Loki dorado que tenemos aquí. ¿Cómo lo ven? Impresionante este gabinete. Ahí estamos viendo que realmente hay pues una coerción de diseño con todas las cosas, tanto los ventiladores como la motherboard, como todo lo que está aquí, evidentemente es MSI y se ve de pelos. ¿De qué escalonamiento es este gabinete? Bueno, pues va a ser MEG, que es la línea máxima en las cosas premium de MSI. Entonces ahí está. Ay, sí es cierto. Exactamente, Build for Glory es el eslogan que tiene ahí y también estamos viendo los Lokis aquí, las figuritas que venían así en blind boxes. Están muy, muy guapos. ¿Cómo los ven? Y siguiendo aquí por el lado de Dell, bueno, nos encontramos con algo muy padre y es que son estas computadoras que seguramente muchos de ustedes conocen porque son las que son como bancarias, ¿no? Entonces en este caso tenemos dos opciones con Ryzen 7 Pro, de hecho, y bueno, aquí tenemos una opción un poquito más grande que tiene incluso puertos PCI Express, lo cual está padrísimo por si quieren poner una GPU de, bueno, consumo muy bajo, se puede completamente aquí. Y de este lado tenemos estos mini PCs que me encantan, son lo máximo. Bueno, aquí podemos ver dos puertos M.2 para SSDs NVMe, así como una amenidad que me gusta mucho para el mantenimiento de estos y es que pueden salir súper fácil, la verdad. Voy a repetir. Y una de las amenidades que me gusta mucho de estos equipos de Dell es que para el mantenimiento es verdaderamente sencillo abrirlos. Un golazo aquí. También no les mencioné, tenemos por acá la memoria ampliable. Me parece que es hasta 16 o 32 gigabytes por ahí. Y por acá tenemos algo que yo personalmente no esperaba ver en este AMD Summit y es que, como pueden ver, tenemos aquí un servidor, un blade de rack completo
de AMD EPYC. Esto está muy interesante porque la marca nos estaba comentando que tienen como que en AMD esta costumbre de dividir, ¿no?, un socket o dos sockets. Así que vas a poder poner dos procesadores EPYC en un mismo blade, lo cual puede aumentar la cantidad de memoria que puedes tener en un equipo de manera sustancial. Así como por allá podemos ver algunas cuantas demos, algunas de observabilidad, ya saben, para poder estar viendo estadísticas, cosas como Grafana, y a su vez también algunas cosas de inteligencia artificial. No van a correr obviamente como lo es con una GPU, sin embargo ver correr este tipo de cosas en un procesador pues es bastante impresionante. Ahora vámonos con Asus. Esta es una marca que ustedes conocen bastante más aquí en el canal y que bueno, pues trajeron la selección de hardware, algunos que ya hemos tenido en el estudio, otros que todavía no, pero muy interesantemente, obviamente todo AMD. Y sí, estamos hablando también de tarjetas Radeon, que si ustedes recuerdan, incluso con esta nueva serie Prime, pues ya empiezan a incorporar este tipo de GPUs, digamos un poquito más de entrada, no tan costosos como lo más tope de línea que tiene Asus, pero que ya nos van a dar excelente servicio, muy buen enfriamiento y cosas por el estilo. Aquí tenemos una 9070, me parece, y también vamos a ver las crosshair más equipadas que tiene la marca. Algunas de estas también ya las hemos comentado en el canal. De hecho, tenemos la revisión tanto de la Glacial que tenemos aquí como de la Dark Hero, y también próximamente, si no es que ya salió, van a ver la revisión de la 2006. Esta es la Crosshair 2006 que ya también estuvimos viendo en Taiwán, y pues todas estas puedes utilizarlas para los últimos procesadores AMD Ryzen. Y bueno, me estaba yo saliendo del cuadro precisamente para no estorbar, pero ya estamos acá. También está el demo, este también es un demo increíble que tiene Asus aquí en México, que ya lo hemos revisado, que también tiene pues la Radeon más potente que le pudieron poner, y evidentemente también una de sus super motherboards para tener uno de los procesadores más potentes. Recordemos que con cualquiera de estas motherboards que estábamos platicando podemos utilizar hasta el 9950X3D2, que sí, es uno de los procesadores más completos en caso de que tú quieras hacer de todo, tanto gaming como también producción, como también inferencia, como lo que a ti se te ocurra. Pero bueno, ¿cuál de estos productos de Asus es el que más te gusta? También trajeron monitores OLED y la verdad es que están increíbles. Y ahorita seguimos con SanDisk y justamente nos muestra toda la gama de productos que llega a tener, desde almacenamientos que justamente están hechos para desktop, para laptop o incluso para handhelds, como este 7100M que es PCI 4.0 y pues obviamente es 2230. ¿Y por qué alguien necesitaría un 2230? Pues dígase tal vez para un Steam Deck, para una ROG Ally, tal vez para una Lenovo Legion Go. Pues prácticamente este es el mejor tipo de almacenamiento por sus medidas, pero si también eres entusiasta y necesitas algo con mayor velocidad, pues claramente SanDisk tiene hasta PCI 5.0. Hablamos de que esto podría pasar un backup de una computadora de 1 terabyte en cuanto unos 60 segundos, 2 minutos a lo mucho. O sea, esto parpadeas y ya pasaste toda tu información. Es increíble, pues obviamente toda la velocidad que hay y pues obviamente los precios, no me voy a mentir. Ahora estamos aquí con ADATA y bueno, pues también algunas cosas XPG que bueno, pues me gustan muchísimo. De hecho, empecemos por ver acá las waifus totalmente en el mousepad y también lo estamos viendo en figuritas, que bueno, pues por ahí anda Mera, que es la mascota oficial de XPG en varios de estos productos, tanto en los empaques como también en los mismos. Ahí lo pueden ver. Y bueno, pues tenemos aquí un par de ensambles con hardware de AMD que la verdad está muy interesante. Aquí estamos viendo una Radeon, esta es una Prime de Asus que ya habíamos visto, pero en este gabinete Invader X que se ve bastante guapo. Obviamente también la memoria RAM va a ser de XPG y trae RGB. De hecho, es de los kits con RGB que dan un blanco bastante bonito, porque siempre es un gorro poner las cosas en blanco, nunca te dan los mismos tonos, y aquí la verdad es que me está gustando cómo se ve. También tenemos un demo de memoria RAM y del otro lado tienen otro ensamble también con hardware de AMD. Ahí lo están viendo. Perfecto. Y de los detalles que me gusta de este es que tenemos el frente mallado, por lo tanto puede respirar bastante bien todo el hardware que tengamos. Y bueno, pues también más productos de ADATA y XPG, sobre todo lo que son kits de memoria, desde los más, digamos, simples como los Hunter, así hasta los puntos como estos Lancer Blade, que ya vienen un poquito más
adornadas, pero también tenemos excelentes SSDs. Para lo que es nuestro almacenamiento también vamos a encontrarnos cosas como este Mars 980 Pro, o bueno, otras cositas también como este 980 Blade, que trae un enfriamiento menos protuberante que el 980 Pro. Son varios de los productos que ya hemos visto en algunas otras ferias o que incluso ya hemos analizado en el canal, y la verdad me emociona verlos aquí en una expo para que varios de los clientes los lleven a sus tiendas y después ustedes los puedan comprar aquí en México. Y bueno, amigos, seguimos aquí con Gigabyte y bueno, tenemos por acá una Radeon RX 9060 XT. Lamentablemente esta es la versión de 8 GB. Gigabyte, por favor, tráenos la de 16 porque es una GPU verdaderamente poderosa. Acá también tenemos esta tarjeta madre que de hecho ya la vimos en el canal, o como mínimo ya grabamos el contenido. Si no, espérenlo aquí próximamente. Y bueno, un ensamble bastante poderoso con Radeon RX 9070 XT y bueno, procesador AMD. Miren nada más, vamos, la fluidez. De hecho, fíjate, está capado. Vamos a descapar los FPS, a ver si podemos, ¿no? Y bueno, ya nos metimos a las configuraciones y en efecto estaban capados. Miren nada más, estamos jugando Resident Evil Requiem a 162 FPS. Además, este es uno de los monitores OLED que la verdad están viniendo a un precio bastante competitivo. Así que pues nada, estas son algunas de las cositas que tiene Gigabyte para ustedes. Y ahora venimos a Kingston y estoy aquí con Roque, que nos va a contar un poquito de las cosas más nuevas que trajo la marca al Summit de AMD. Claro, bueno, gracias. Ahí lo que tenemos en este AMD Summit es principalmente nuestro portafolio para centros de datos. Todo lo que es almacenamiento, memoria y bueno, también una workstation que ven por ahí que está enfocada hacia para cargas de inteligencia artificial, para cargas de centros de datos en general. Este tipo de equipo y cuenta con un Threadripper de AMD y un Fury Renegade Gen 5, lo cual es nuestra más... el SSD más rápido que tienen ahorita, ¿no? De hecho, nosotros lo probamos y está increíble, sí, porque tanto para gaming como para trabajar, como para lo que quieras, es un todoterreno. Claro, no, sí, es súper rápido, es súper eficiente, tiene muy buena disipación de calor, que eso es algo muy importante en este tipo de equipos. Y bueno, también lo que es nuestras memorias Fury Renegade Pro, que este tipo de memorias son clase servidor, entonces están diseñadas para este tipo de equipos, para estas workstation. Esto es en general lo que tenemos para este AMD Summit, todo lo que está enfocado para centros de datos, para estas cargas intensas. Entonces, pues podemos esperar algunos productos como, me parece que es el D66000 en cuestión de almacenamiento en estado sólido de interfaz SATA. Sí, sería el DC600M, DC600M que es SATA, DC2000B que es un almacenamiento dedicado para exclusivamente el sistema operativo y lo que es el DC3000ME. El DC3000ME es una solución de alto rendimiento que podemos llegar hasta 30.72 teras por cada unidad. Sí, claro, es algo enorme. Y bueno, lo que ya nos conocen, ¿no? Kingston como memorias, lo que son para algunos servidores de algunas marcas reconocidas como es Dell, HP, Lenovo y Cisco, pero también algunos otros servidores, algunas otras marcas. Y bueno, ya que estamos hablando de estas aplicaciones, obviamente se pueden utilizar también en NAS, también para almacenamiento en centro de datos, como acabas de decir. Y pues las memorias que ustedes tienen, que tienen justamente algunas corrección de errores, algunas con buffer, algunas sin buffer, dependiendo de la necesidad que tenga el cliente, ¿no? Sí, correcto. Ahí va a depender mucho de la necesidad. Lo que son para centros de datos, memorias para centros de datos, ya tienen el código de corrección de errores, lo cual eso no puede faltar en un servidor. Tiene que estar sí o sí, ya que podemos tener problemas si no lo tiene. Y bueno, en cuanto a lo que es para esta workstation, como es un equipo clase servidor, sí, claro, tiene también SC, este tipo de memorias. De hecho, nosotros por ahí tenemos un demo similar y también hemos probado memorias de ustedes. De hecho, unas que me parece también eran Renegade, pero también así para centro de datos. Bueno, más bien para workstation, sí, jalaban de pelos, ¿eh? Sí, claro, y justo son esas, las Fury Renegade Pro, sí, en donde están enfocadas para ese tipo de cargas. Por eso es que decimos que ese tipo de equipo es para inteligencia artificial, para bases de datos, para cosas que ya son mucho más complejas, incluso para ediciones profesionales, como el caso de cine o fotografía. O incluso para la gente que trabaja SolidWorks y otras plataformas, ¿no? Que requieran que si tú un valor se te cambia, no te hagan el edificio para abajo o no te manden el avión para abajo, cosas por el estilo, ¿no? Donde la corrección de errores es algo que es vital.
Claro, sí, eso sí es muy importante. Ese tipo de softwares que son para edición, que son para modelado, que son para hacer alguno de este tipo de cosas que necesitan esa precisión, tenemos estas memorias que están enfocadas para eso. Ok, pues muchísimas gracias. Ahorita yo creo que ya el público vio en B-Roll todos los productos de los que estábamos platicando, pero de todas maneras te agradezco por la entrevista y mucho gusto verte aquí en el Summit DVD. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Y ahorita estamos directamente en el stand de Thermal Grizzly con la mano de Noctua y miren qué pedazo de equipo tenemos por acá. Hablamos de un procesador AM4 que, aunque no lo crean, es un 5600G y uno puede pensar que es poca cosa, pero no lo es, ya que está directamente con una AMD Radeon Taichi. Hablamos de una de las gráficas más preciosas que he visto en mi mundo y que prácticamente me da envidia tan solo verla, pero no me la puedo robar tristemente. Y este pedazo de equipo está renderizando un videojuego en ultra wide 4K. Díganme qué tarjeta gráfica puede hacer eso. Por ello, cuando les digan que su procesador es poca cosa, no les crean, están mintiendo. AMD te da el rendimiento perfecto, ideal para todo tipo de situaciones. Pero con todo esto directamente, pues hay que hablar también del pedazo de simulador que tenemos acá. Y para ello estamos con Brian de Thermal Grizzly. Hola, ¿qué tal? Mira, te entrego este para que lo muestres ahorita. ¿Qué me puedes contar de este simulador? Porque hablamos de que está renderizándose en la tarjeta de AMD Radeon, pero se ve súper fluido. Pues mira, el simulador el juego es un Assetto Corsa modificado. Es un juego de 2013, para que te des una idea, pero está súper modificado. No parece en el 2013 el juego. No, se nota que le pusiste mods, se nota que le pusiste shaders. Hay un poco de juego en mis mods, diría yo. Pero así es como se debe experimentar y es lo bueno de AMD, que justamente tiene hasta la VRAM que le hace un parote para cargar todos los mods, ¿no? 100%, es lo que le ayuda. Es un monitor de 57 pulgadas lo que está renderizando, entonces se podrán dar una idea de cómo va de fluido. Es increíble y pues obviamente esto nos muestra que AMD realmente te da un muy buen rendimiento y que directamente puedes jugar de todo en varios equipos, no necesariamente teniendo lo más top de lo top, sino teniendo lo ideal para tu bolsillo. Y dime, Brian, ¿qué me puedes decir más del simulador? Pues mira, básicamente esto es un direct drive, o sea, el motor va conectado directamente al volante, por eso lo podemos cambiar. O sea, si algún día te aburres de un volante circular, lo puedes cambiar a un volante de mariposa, como este de aquí. O inclusive lo puedes cambiar por otro estilo, o sea, ya como más de Fórmula 1. Para lo que tú gustes se puede cambiar. Y bueno, esta base trae 12 Nm de torque, que es la mitad de lo que experimenta un piloto de Fórmula 1. Ellos llegan a experimentar de 21 a 25 Nm de torque. Entonces prácticamente este tipo de simuladores sirve para también entrenar para profesionales. Sí, o sea, esto te puede ayudar bastante a uno conocer lo que es la pista y saber cómo se llega a comportar un auto cuando llegas a perder la tracción o algo de eso. Increíble, o sea, AMD te da la oportunidad de poder experimentar lo que viven tus personajes favoritos, tus ídolos. El Checo Pérez, puede ser el siguiente Checo Pérez virtual. Esto es fabuloso. Es increíble. Y con eso llegamos al final de este AMD Summit. La verdad, en cuestión de los productos que exhibieron, está muy interesante ver ya muchos de ellos que vimos antes en Computex, en CES y demás, ya aquí aterrizados en México para su venta y evidentemente para que las tiendas y distribuidores aquí en el país pues los puedan poner cerca de ustedes. Y con esto, pues es momento de cerrar este video. Nuevamente, déjenme sus comentarios en la caja de comentarios, así como también les voy a pedir que me regalen un like si les gustó este video, un dislike si odian a los pobrecitos gatitos bebés que no tienen la culpa de nada, suscríbanse al canal si todavía no lo hacen y recuerden que tenemos redes sociales donde pueden seguir a todo Droga Digital. Ya sin nada más que decirles, yo soy el Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje.